estudiado lo que se ha podido, he potado nada más venir, he tenido frío, ahora me estoy muriendo de calor y un poco de todo, la verdad. Podría haber ido un poco mejor. ¿Y estás muy nervioso? La verdad que estoy muy tranquilo. ¿Cómo esperas que vaya? ¿Vas a sacar buena nota? ¿Crees Pues si me caen los temas que me he estudiado, bien. Si no, pues puede ser un desastre o puede ir bastante bien. Yo creo que en general vamos optimistas, lo hemos preparado bastante, llevamos 2 años en bachillerato preparándonos para este momento y pues a ver qué tal. Medio nervioso, medio confiado. A por el 14. Yo creo que lo llevo bien, solo que el ambiente aquí un poco, toda la gente un poco nerviosa, pero bueno, bien. Sí, la verdad es que la gente te agobia bastante, porque como ves a la gente nerviosa, pues también tendrán esos nervios, pero yo creo que hay que centrarse, decir, he estudiado, lo hago lo mejor que puedo, se juega el partido y ya está. Nervios a flor de piel, dudas sobre su futuro y últimos repasos. Es la situación que miles de estudiantes por todo Aragón han vivido minutos antes de que diese comienzo la evaluación de acceso a la universidad. La EBAU ya ha comenzado en Aragón. Son más de 6.400 alumnos los que ya están haciendo el examen de lengua castellana. Este era el primero, pero esta tarde les seguirán el de historia y el de inglés. Desde este martes y hasta el jueves, los estudiantes realizarán sus exámenes de la prueba general y la específica, todo con el objetivo de lograr la nota requerida para entrar en la universidad y estudiar lo que desean. Si me llega a fisioterapia. Yo medicina o veterinaria, depende. AD en inglés. Me gustaría estudiar alguna carrera relacionada con la ingeniería. Quiero hacer ingeniería informática. Enfermería. Yo espero que hacerla en Derecho signifique que luego voy a entrar, pero es que no lo sé. Si me llega la nota, magisterio. Y será el 15 de junio cuando los inscritos en la EBAU puedan consultar sus notas para realizar las solicitudes o reclamar una segunda corrección a partir del día 16. Hagan una priorización buena de sus estudios, porque aunque estén admitidos en la tercera opción, todo lo que quedaría por debajo desaparece, pero todo lo que queda por encima se sigue manteniendo. Así que no se agoben familias, que aunque en la primera opción algunos de sus hijos o hijas no entren, tienen posibilidad cuando cambien esas listas de espera en poder entrar. Así, 6.481 estudiantes aragoneses tienen estos días su futuro en las manos.